tema que voy a enfocar hoy, en este momento, está referido a la evaluación por ultrasonido de los ganglios axilares, su interpretación y utilidad. Es un tema que hace tiempo que lo venimos trabajando y somos conscientes del valor y del lugar que ocupa en el diagnóstico, tanto desde el punto de vista de la región que vamos a estudiar, como es la región axilar, como desde el punto de vista pronóstico, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Simplemente esto es para recordar que todos sabemos, ya en la parte anatómica, donde vemos que en un corte anatómico de la región anterior del tórax, en un simple pantallazo estamos observando que hay como una red configurada por los trayectos linfáticos que van a terminar en las estaciones ganglionares correspondientes. De manera tal que vamos a resaltar más que nada los que va a ser motivo de lo que me voy a ocupar en un momento, y son aquellos ganglios linfáticos específicamente ubicados en la región de la axila, en la región subclavicular y en la región supraclavicular o de la cadena mamaria interna, independientemente que a veces podemos llegar a encontrar linfáticos ubicados dentro de la glándula mamaria. Como datos importantes para ubicar el tema en su justa medida, digamos en su justa importancia, podríamos decir que la presencia de metástasis en los ganglios axilares, su número y dónde están ubicados, pueden ayudarnos para determinar el estadio del cáncer de mama. Por otra parte, también es importante resaltar que es un muy considerable predictor, sobre todo en la evolución de la paciente, que puede llegar a marcar pautas de alarma en cuanto a recurrencia de la enfermedad y también el pronóstico referido a la sobrevida. De manera tal que nosotros sabemos a esta altura, como está mencionado al pie de la diapositiva en Radiology de este año, donde se publica que la tasa de sobrevida a 5 años en pacientes que tienen un cáncer localizado solamente en la mama es de aproximadamente el 98.8%, lo cual es una cifra muy importante. Pero fíjense qué pasa cuando en la axila hay compromiso de esos ganglios. Esta tasa desciende bruscamente y la sobrevida baja al 95.5%. Es importante este detalle. Por otra parte, nosotros sabemos que si podemos llegar a hacer un diagnóstico axilar adecuado, tenemos un entrenamiento y lo que nosotros vamos a informar es confiable porque nos hemos entrenado para este tema, bueno, es una herramienta muy poderosa porque muchas veces ayuda a decidir un tratamiento ideal para cada paciente. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a las características que nosotros vayamos encontrando y mencionando en el informe, puede ser que le ayudemos mucho al cirujano, al oncólogo o al mastólogo, justamente para tomar en cuenta ese dato y el tratamiento sea el más adecuado en forma individual para esa paciente también. Frecuentemente determina o ayuda a determinar la necesidad de terapias sistémicas, puede influir en la extensión, marcar, ¿no es cierto?, si esa paciente puede ir a una cirugía conservadora o debe ir a una mastectomía, la posibilidad de una reconstrucción mamaria, o en algunos casos que vamos a ver en un ratito, sobre la necesidad de aplicar terapias radiantes post-mastectomía. Todos los que hace tiempo que venimos trabajando en este tema, sabemos que desde hace varias décadas se ha ido cambiando un poquito la modalidad quirúrgica o oncológica de estas pacientes, ya que la tendencia, que en un principio eran las mastectomías radicales ampliadas y con importantes vaciamientos axilares, lo cual traía cierto grado de morbilidad, ha ido disminuyendo, se ha ido reduciendo, ¿no es cierto?, esa exéresis quirúrgica y por lo tanto también se acompañó de un tratamiento más limitado en cuanto a al vaciamiento axilar o a la selección de los ganglios que van a ser extraídos de su eco axilar. Es decir, tiende a que la conducta sea menos agresiva y más conservadora. Por eso, desde la disección completa, ¿no es cierto?, de la mastectomía, podríamos decir de esta manera, y la resección axilar completa, hasta la biopsia del ganglio centinela, este recorrido lo que nos ha enseñado es que de esta manera se puede llegar a evitar la potencial morbilidad y el posoperatorio que habitualmente cuando son esas operaciones tan grandes pueden provocar dolor, neuropatías, linfedema
con disminución de la movilidad del miembro superior y aumento del riesgo de celulitis, con esta modalidad de terapéutica quirúrgica oncológica más limitada, podemos llegar a limitar esos inconvenientes secundarios. Bien, esta es otra publicación de un Radiology, de un Radiographic, que está en la referencia al pie, donde decimos, bueno, la paciente ya sabemos que probablemente tenga un cáncer de mama. Ahora bien, ¿cómo investigamos la axila? Primero se comienza con el examen físico de la axila. Lo que pasa es que ese examen físico de la axila puede ser que por las características de la paciente no sea lo suficientemente demostrativa para decir, bueno, clínicamente esta paciente tiene una axila negativa, ya que hay un 45% de falsos negativos. Muchas veces por falta de experiencia del que está investigando esa axila o por las características de la paciente. Por lo cual, en este radiographic, que está aquí al pie, como dije recién, la tendencia es que para hablar que una axila es clínicamente negativa, deberían tomarse en consideración dos cosas. Por un lado, el examen físico negativo, y por otro lado, la ecografía, el uso de ultrasonido, donde nos indica que no hay ningún ganglio patológico. Ese sería el clínicamente negativo según este trabajo. Presentando varios trabajos. Yo voy a mencionar algunos de los más importantes y de los últimos, porque en realidad siempre ha estado, sobre todo en los últimos años, yo diría en la última década, la necesidad de poder establecer una buena exploración y también una buena interpretación de lo que le damos a lo que estamos nosotros observando. Y por eso vamos a analizar algunos de los trabajos más importantes, como es este trial, que se conoce internacionalmente como el Z0011, que es proveniente de la COSOC. La COSOC es el American College of Surgeons Oncology Group. Este trial comenzó hace más de 6 años, por lo tanto tiene un seguimiento de las pacientes bastante interesante. ¿Y qué llegaron a demostrar? Que la biopsia del ganglio centinela, sin el vaciamiento axilar, es apropiada en un selecto número de pacientes clínicamente negativas, teniendo 1 o 2 ganglios metastásicos en la biopsia del mismo. Por otra parte, también se resalta en este trabajo que el rol del ultrasonido axilar preoperatorio para realizar una cirugía conservadora de la mama ha sido un desafío después de conocer ese trial. O sea, la tendencia sería entonces esa disminución de la agresividad o de la agresión quirúrgica. Además, el ultrasonido axilar está recomendado para pacientes que van a recibir quimioterapia neoadyuvante y también en aquellas pacientes que son clínicamente negativas con supuesta remisión postterapéutica. Es decir, se hace la exploración preoperatoria y luego de acuerdo al tratamiento neoadyuvante, ¿sí? En este artículo también se revé el estado pretratamiento, por ejemplo, con una terapia neoadyuvante, y la respuesta posterior al mismo, lo cual nos va a indicar qué es lo que va a estar ocurriendo después que se ha hecho la terapia radiante correspondiente. En esta 8ª edición, como venía diciendo, dan como definición del ganglio clínicamente sospechoso cuando tiene uno de los siguientes criterios. Uno, de acuerdo a las características palpables, al examen físico, qué es lo que pasa, qué características nos puede llegar a mostrar a la palpación. Después el hallazgo de una sospecha por las imágenes, principalmente por ultrasonido, cuando está probada la malignidad por biopsia o un ganglio centinela positivo, y la imagen axilar, ellos recomiendan que debe siempre incluir al menos los ganglios del nivel 1 y del nivel 2. Al ultrasonido puede agregarse como otro método diagnóstico la resonancia o la tomografía, sobre todo de tórax, y uno de los puntos que se resaltan en este manual, digamos, es que pueden demostrar mejor el territorio de la cadena mamaria interna y de los ganglios supraclaviculares. O sea, básicamente lo que nos estaría ayudando, en este caso, sería en la evaluación de otros territorios que ya sobrepasan lo que es la región axilar propiamente dicho. Todos sabemos que la mamografía digital y la tomosíntesis constituyen la primera modalidad para cuando tratamos de estadificar localmente un cáncer de mama. Y el nivel 1 axilar es solo visible en la mitad de las pacientes, por lo cual a veces hay que agregar otras incidencias como son la exploración de la región axilar en una posición, lo que llamamos axila forzada, para poder llegar a visualizar mejor un poquito más.
Cuando utilizamos el ultrasonido para la evaluación de estos ganglios, para evaluar la axila, en un cáncer que recién se ha diagnosticado, como vemos acá en este trabajo presentado por Husani, que ha trabajado mucho sobre este tema, hace una discriminación en cuanto a cuál es el valor más importante, si le damos más valor al tamaño del ganglio o a la morfología. Entonces, es como un juego, ¿no es cierto? Nosotros jugamos con dos variables, el tamaño y la morfología. Y vemos aquí la sensibilidad del ultrasonido y la especificidad teniendo en cuenta cada uno de estos criterios. Para nosotros, desde el punto de vista práctico, ya sabemos que lo más importante a resaltar no es solamente el tamaño, sino desde el punto de vista estadístico, sería la morfología propiamente dicha. Principales indicadores, la anterior, por favor. Los principales indicadores del estadio, ¿no es cierto?, del pronóstico, más que nada, del estudio ganglionar, es la presencia de metástasis axilares, por un lado, el diámetro máximo del tumor, por el otro, el grado histológico del tumor. ¿Siguiente? Y estos serían los principales tres indicadores. Entonces, a esta altura de la conversación, tendríamos que decir que la importancia, vuelvo a resaltar, de estudio de esos ganglios, son de varias miradas, digamos. Uno es porque cuando vemos ese ganglio que es patológico, podemos programar una biopsia bajo guía ecográfica para poder de esta manera certificar nuestra sospecha. Ganglios sospechosos de metástasis, por supuesto. También podemos llegar a implementar algún sistema diagnóstico de punción pensando que puede haber una recurrencia de un carcinoma, o también en otras oportunidades podemos ver adenomegalias en pacientes que tienen un linfoma o un tumor primario de origen no mamario. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Los niveles ganglionares que nosotros estudiamos, que son los niveles de Berg, están básicamente referidos al nivel 1, 2 y 3. De esta manera, nosotros vamos a tener siempre como referencia el pectoral menor y ambos pectorales, para hablar del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3, que es el más profundo o el más alto de la axila. También nos vamos a referir a los ganglios supraclaviculares, a los ganglios infraclaviculares y a los que están acompañando a la cadena mamaria interna. Siguiente. Los grupos de los ganglios correspondientes a la cadena mamaria interna, en general, cuando los vamos a buscar, tenemos que encontrarlos básicamente vinculables a a los espacios intercostales, del primero al tercer espacio. Y en cuanto a la lateralidad, los vamos a encontrar más o menos a 1 a 2 centímetros laterales al borde external, adyacentes a la cadena mamaria interna. Y el tamaño es pequeño, por eso a veces resulta un poco dificultoso encontrarlo por ultrasonido si no estamos bien entrenados, porque habitualmente el diámetro, el eje mayor de estos ganglios de la cadena mamaria interna pueden ser menores a 1 centímetro. La siguiente. También es cierto que muchas veces encontramos en algunas pacientes la existencia de nódulos mamarios y 1/3 de las pacientes, o sea, aproximadamente el 30% de las pacientes pueden tener ganglios intramamarios normales, con características similares a las que encontramos en las axilas, que también, por otra parte, pueden afectarse de procesos inflamatorios e infecciosos o metastásicos. Lo más importante en este caso es que cuando tenemos una masa ubicada en la glándula mamaria, a veces, con el uso del ultrasonido bidimensional más el Doppler color, rápidamente hacemos la discriminación, el diagnóstico diferencial entre lo que es un ganglio intramamario y lo que es un nódulo propiamente dicho. Sí, siguiente. Este es un esquema que venimos usando hace mucho tiempo. Siempre tratamos de esquematizar para que aquellos que están recién comenzando con este tema sepan rápidamente ante un hallazgo ecográfico con qué lo pueden vincular. El esquema básico normal sería el corte longitudinal del ganglio, como estamos viendo en la parte superior de la diapositiva, y el esquema básico de los ganglios alterados, como se ve en la parte inferior. Esta es una esquematización básica, muy simple. La siguiente. La siguiente, aquí, cuando pasamos, por ejemplo, ya directamente la anterior, cuando pasamos a la observación de los ganglios propiamente dichos, podríamos decir, como estamos viendo en este sector, que los ganglios los vamos a ver con imagen arriñonada. Es decir, es una imagen ovoide
que tiene un centro ecogénico y una parte periférica, que sería la cortical ganglionar, que es de menor ecogenicidad. Fíjense que a veces son más redondeados, a veces más elongados, pero siempre van a tener estas características. Y lo más importante es que a veces el ganglio normal puede presentar mayor componente iliar que cortical, y eso no es patológico, eso se da en condiciones bastante frecuentes. Las siguientes. Por eso cuando nosotros vamos a hablar de ganglios en general, decimos, ya está, este ganglio que estamos observando es normal, o no, o es un ganglio que está aumentado de tamaño, o tiene alguna patología. La siguiente. Entonces, cuando tiene alguna patología, vamos a ver qué características tiene. La anterior. Desde el punto de vista histórico, hago referencia en este caso a un trabajo realizado desde el punto de vista mastológico y quirúrgico para resaltar la importancia que tiene el accionar con ultrasonido a la hora de diagnosticar ganglios axilares. Fíjense que en este trabajo, a pesar que tiene ya varias décadas, lo que nos da la pauta de la importancia que tiene emplear el ultrasonido para hacer diagnóstico. En este caso, en esta casuística de los carcinomas no palpables y no invasores, fíjense que no se hallaron metástasis ganglionares axilares, no palpables, no invasores. Ahora, cuando esos no invasores ya se transformaban en palpables, había un 5% de invasión ganglionar. Y otro detalle es que los carcinomas infiltrantes muy pequeños, menores de 1 centímetro, ya se pudieron encontrar metástasis ganglionares en el 13.5% de los casos. Estos son reportes, la siguiente, desde el punto de vista quirúrgico. Estas pacientes se operaban todas, porque no teníamos la posibilidad en ese momento de hacer la pesquisa mediante ultrasonido ganglionar. El drenaje linfático de la mama a las diferentes regiones del cuerpo lo puede hacer a través de, yendo para el hígado y a través del recto anterior del abdomen. También puede ser que eso que hablábamos al principio, esa trama linfática, permita que esas células que a veces están comprometidas, son células malignas que provienen del tumor o de los ganglios axilares, pueden pasar hacia la mama y hacia la axila opuesta. Y también existe lo que se llama el drenaje linfático de la pared torácica subyacente a la mama. Siguiente. Entonces, a la hora de posicionar bien el método para poder decir cuál es la etiología de esa patología ganglionar, podríamos decir que podemos estar ante la posibilidad de una recidiva de carcinoma, a una causa inflamatoria infecciosa, reactiva a un proceso locorregional, a una metástasis, infiltración por siliconoma o alguna patología que no tiene nada que ver con la glándula mamaria, como sería, por ejemplo, la localización de una enfermedad sistémica, como son las leucemias y los linfomas, que tienen asentamiento en los ganglios axilares. Siguiente. Por eso diríamos que, en general, el aspecto ecográfico de un ganglio patológico, si se refiere a un proceso inflamatorio o infeccioso, lo más probable es que encontremos un engrosamiento uniforme de la corteza, que pueda tener una compresión simétrica del mediastino, pero lo más importante es que vamos a encontrar una disminución marcada de la ecogenicidad. Este es el ganglio que habitualmente encontramos en una patología inflamatoria. Siguiente. En cambio, siguiente. Cuando nosotros estamos ante la presencia de un ganglio sospechoso de metástasis, podemos encontrar un engrosamiento cortical excéntrico, compresión del mediastino excéntrico, directamente una masa redondeada e hipoecoica, y los márgenes a veces definidos y a veces irregulares. Siguiente. Vamos a ver en este esquema, que fue presentado en un radiográfico del año 2013, en la parte izquierda del esquema, estamos viendo cómo es un ganglio normal, con los linfáticos aferentes, el centro germinal, los folículos linfáticos, el seno subcapsular, la cortical, los linfáticos del cordón medular, el seno medular y el linfático eferente. Pero en la mitad derecha de este gráfico, lo que estamos viendo es lo que ocurre cuando este ganglio está afectado por metástasis. Esa metástasis entra a través del linfático aferente y aloja habitualmente en el seno subcapsular. En algunos otros casos hay un patrón de propagación que es heterogéneo, puede haber una extensión extracapsular y cuando la metástasis ya crece y adquiere un volumen importante, ese agrandamiento puede llegar a reemplazar
a veces casi totalmente la estructura ganglionar. Y es cuando hablamos de invasión total del ganglio por metástasis. Siguiente. Siguiendo con la forma esquemática, podríamos hablar que en la imagen inferior de la izquierda estaríamos representando en este esquema un ganglio como lo encontramos habitualmente, la relación córtico-medular. Cuando vamos a la imagen superior, vemos cómo se va engrosando, en color negro estamos viendo la cortical ganglionar, y en la imagen inferior a la derecha estamos viendo que muchas veces además se altera la superficie de ese ganglio y forma como una jiba. Y esto es uno de los elementos sospechosos también de invasión, micro o macro metastásica. Siguiente. Aquí ya las modificaciones son mucho más evidentes, porque vemos que existe una ausencia de hilio. Prácticamente estamos observando todo el ganglio comprometido por una metástasis, y en la imagen de la derecha vemos que además se ha roto esa cápsula del ganglio y entonces la vemos totalmente desflecada, irregular, afractuosa, que muchas veces también, si es un conglomerado ganglionar, se puede confundir dónde empieza y dónde termina un ganglio. Siguiente. Esta es una clasificación que fue presentada por Bedi y colaboradores del año 2008, que es una manera simplificada, digamos, de hacer una mirada desde el punto de vista ecográfico, comparativa con la anatomía patológica y también comparando con esquemas. Entonces, en esta clasificación se daban 6 tipos, del 1 al 6. Entonces, la corteza fina, que representaba el 1, el 2, la corteza menor a 3 milímetros, el 3 con una corteza mayor de 3 milímetros, después el 4, que serían las escotaduras lobuladas, el 5, que sería una asimetría del tumor, ven que sobre todo la cortical, que muestra ciertas protuberancias, como vimos recién en el esquema anterior, y ya en el tipo 6, donde prácticamente no hay hilio y todo está reemplazado por esa masa hipoecoica. La siguiente, que en algunos casos puede tener menor definición todavía. Después de esta, al año siguiente, se publicó en una JR del año 2009 la clasificación de Narilla, Cho y colaboradores, donde hablan de un BRN. BRN es para hacer, digamos, la correlación, el correlato con el BIRAT, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista ganglionar, se hace una correlación de lo que corresponde al 1, 2, 3, 4 y 5. Pero aquí le agregan un detalle más. Si bien la forma esquemática de representación es similar a la que vimos recién de Bedi, aquí ya le incorporan los valores predictivos negativos y positivos, teniendo en cuenta que el BRN1 tiene un valor predictivo negativo de 98%, el 2 un valor predictivo negativo de 94%, y cuando estamos ante la presencia de un BRN3, fíjense que ya cambiamos, es un valor predictivo positivo de 40%, donde ya vemos que la forma del ganglio está alterada. Cuando pasamos al BRN4, tiene una corteza superior, el espesor a 3.5 milímetros, y el valor predictivo positivo es del 70%. Y el BRN5, donde tenemos que hay un reemplazo total del hilio, no vemos el hilio, vemos una imagen redondeada de muy baja ecogenicidad, y el valor predictivo positivo es del 90%. Siguiente. Posterior a esta categorización, hubo una modificación presentada por el grupo del doctor Rostaño y colaboradores, que se presentó en la revista de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología en el año 2014, donde es muy similar a la anterior en cuanto a los valores negativos, valores predictivos negativos y los valores predictivos positivos, y lo que sí se agregaría sería un anexo vinculable con Doppler color, como vemos en los 2 ejemplos inferiores en esta diapositiva. Y el BRN6, que sería en aquellos casos en que ya se ha hecho algún tipo de biopsia y se ha confirmado la malignidad. La siguiente. Este es otro trabajo de los últimos que he visto publicados en la literatura, el de Puri del año 28, el de Lim también 2018 y el de Kim del 2019. Fíjense la importancia de la muestra, de la cantidad de mujeres que han sido estudiadas. Los 2 primeros trabajos vinculan la modalidad por ultrasonido solamente, y el último trabajo mencionado vincula el ultrasonido con la resonancia magnética. Y como predictores y resultados toman en cuenta el tamaño del tumor y de los ganglios axilares, vinculado
con justamente esos criterios de sospecha. Y aquí se incorpora un criterio más, vinculable con las micrometástasis, que sería el PN1-MI, que fueron definidas como aquellas metástasis tan pequeñas, menores a 0.2 milímetros y mayores, perdón, a 0.2 milímetros y menores a 2 milímetros, pero que estas no serían encontradas por ultrasonido solamente, sino que estas serían las que son confirmadas por anatomía patológica. Las macrometástasis fueron definidas como estadios PN1-3 y mayores o iguales a 2 milímetros. Y la alta sospecha, como vimos hace un momentito, es cuando hay una ausencia completa del hilo graso. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso se trata de dos pacientes diferentes y vamos a ver primero la modalidad en modo B y después vamos a ver la modalidad de los patrones que encontramos cuando estamos hablando de la aplicación de Doppler color. En este caso, como modo B, tenemos dos ejemplos que los encontramos muy a menudo. El examen de la izquierda estaría representado por un ganglio bien ovoide, que tiene una corteza muy fina y un hilo más representativo e hiperecogénico. Y en la imagen de la derecha estamos viendo un ganglio más redondeado. Fíjense que el tamaño de este ganglio es de aproximadamente 8.7 milímetros por 6.8. Son ganglios completamente normales. La siguiente. Y esto es lo que le decía también hace un momento, la importancia de saber la existencia de ganglios intramamarios, porque esto es lo que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial por ultrasonografía de una masa ocupante de otra naturaleza. Fíjense, en la imagen superior estamos viendo un ganglio que está localizado en la hora 2 y que se presenta con las mismas características que los ganglios axilares, pero este es un ganglio intramamario. Y en la imagen inferior estamos viendo un ganglio localizado en la hora 7, que también tiene las mismas características de los ganglios axilares. Son completamente normales estos ganglios, pero nos permite hacer esa disquisición de masa ocupante. Siguiente. Pasamos al tipo 3. Esta paciente tenía un antecedente de cirugía conservadora de mama izquierda hacía más de 2 años y medio aproximadamente, y había recibido también como tratamiento complementario quimioterapia. Fue clasificado tipo 3, fíjense que todavía se ve la existencia del hilio. En la imagen superior tiene una cortical de 4.5 milímetros y en la imagen inferior tiene una cortical de 3.5 milímetros. Por lo tanto, el valor predictivo positivo de esta paciente era de 40%. Fue controlada esta paciente periódicamente, se mantuvo estable la imagen, entonces entra dentro de las posibilidades que este ganglio no está comprometido, por lo menos no hay una invasión completa de metástasis ganglionar. Si es que la hay, sería micrometástasis, pero se mantuvo estable en el tiempo y por eso todavía no se decidió la punción ni ningún tipo de intervencionismo. La siguiente. Y ya aquí pasamos a otra morfología. Fíjense, en este caso, categorizado como tipo 4, vemos un ganglio que se está comenzando a redondear, que tiene una baja ecogenicidad en la cortical y el hilio es excéntrico. Y vamos a ver también que el espesor de la cortical es variable. En algunos sectores es un poco mayor y en otros un poco menor. Por lo tanto, el valor predictivo positivo del tipo 4 ganglionar en modo B sería el 70%. Entonces decidimos aconsejar, recomendar una biopsia ecográfica. De manera tal que hacemos la toma biópsica tanto de la parte cortical como de la zona del hilio y el resultado final fue un metástasis del carcinoma ductal infiltrante. La siguiente. En este otro caso, también fue categorizado tipo 4 por modo B y la biopsia dio sospechoso de células neoplásicas y en el diferido dio una infiltración parcial por carcinoma ductal. Y esto es importante resaltarlo, porque a lo mejor en la misma axila podemos encontrar la coexistencia de dos tipos de imágenes. Fíjense que la imagen superior es más redondeada, tiene un hilo excéntrico pequeño, mientras que la imagen inferior es un ganglio más ovoide y tiene la morfología iliar completamente diferente. Es una paciente de 66 años de edad. La siguiente. Y daba infiltración parcial. En este otro caso, la anatomía patológica reveló metástasis de un carcinoma mamario ductal infiltrante. Estaba ubicada ese ganglio en la prolongación axilar de la axila
¿no es cierto?, de la mama, bien externo, y tiene todas las características del tipo 5. Fíjense que no encontramos el hilio. Y la medida es del ganglio, es de 13.1 por 7.1. La siguiente. Este es otro tipo de modalidad en que podemos llegar a encontrar la morfología de los ganglios axilares. Fíjense, se trata de una imagen hipoecoica, pero que tiene la presencia de pequeñas calcificaciones en su interior. Esto también fue a punción y se reveló que se trataba de metástasis de un carcinoma ductal infiltrante. La siguiente. Este otro tipo 5, nosotros aprovechamos cuando se encuentra la imagen del tumor mamario, que tiene muchas posibilidades de ser un carcinoma, y la axila también, ganglios altamente sospechosos. En el mismo procedimiento podemos nosotros realizar la punción de la mama y de la axila. En la mama dio un carcinoma infiltrante poco diferenciado, GH3, GN3 y M2, y los 3 ganglios axilares que visualizamos también tenían metástasis por ese carcinoma mamario. La siguiente. En este otro caso, de tipo 5 también fue categorizado, ausencia total del hilio, fíjense, y lo que estamos observando fue un ganglio también punzado que dio positivo para carcinoma ductal. Siguiente. Este es un caso de mayor envergadura, debido a que la paciente tenía un compromiso bilateral de un carcinoma bilateral localmente avanzado de la mama, y por lo tanto la manifestación axilar era mucho más evidente y mucho más caótica la imagen. Fíjense, en la parte inferior de la pantalla estamos observando cuál era el tumor en la mama izquierda, y en la parte superior estamos observando las características de los ganglios axilares que mostraban en esa axila de ese lado, inclusive áreas de necrosis. La siguiente. Esta misma paciente presentaba, la anterior, los ganglios axilares derechos, fíjense, que tenían diferente morfología. En algunos podíamos llegar a ver el hilio ganglionar y en otros tenía una imagen redondeada hipoecoica, como vimos en unos patrones en los gráficos. La siguiente. Y esta paciente había superado ya el estadio ganglionar axilar, para ir a tomar asiento al comprometer los ganglios supraclaviculares. Fíjense las características que presenta a nivel supraclavicular, tanto derecho como izquierdo, 2 masas voluminosas importantes, una de 17 milímetros, la otra de más de 2 centímetros, todas fueron punzadas y confirmó el diagnóstico de presunción de metástasis. La siguiente. Vamos a pasar ahora al análisis de los patrones vasculares que nosotros encontramos. Y por eso establecimos 5 categorías de patrones vasculares: 1, 2, 3, 4 y 5. El patrón 1, que sería el del ganglio normal, como vimos, que es la entrada del vaso a través del hilio. El patrón 2 es también un vaso que entra a través del hilio, pero un poco más de volumen vascular. El tipo 3 ya se nos modifica la imagen a nivel de la cortical del ganglio y va a tomar asiento, de esto vamos a ver ejemplos en un momentito, va a tener una importante vascularización, pero sectorial. En cambio, la del tipo 4, esta misma manifestación que en el tipo 3 se va sectorial, va a tener un compromiso en prácticamente toda la región cortical, y el tipo 5, donde no vemos la región iliar, y vamos a ver todo el ganglio que está tapado, por lo que sería un mapeo vascular completo. Siguiente. Este sería un tipo 1, donde es el mapeo vascular de un ganglio normal. Fíjense, estamos observando un ganglio pequeño, donde la cortical está midiendo 2 milímetros, y vemos perfectamente la entrada del vaso y que se dirige exactamente al hilio. O sea, esto es un ganglio normal. La penetración, el mapeo vascular vinculado con el hilio ganglionar. Siguiente. En cambio, acá pasamos a un tipo 3 de Doppler color. Fíjense, tenemos el ganglio ovoide, que tiene una zona central iliar hiperecogénica, y en la parte periférica, que sería la cortical, encontramos un mapeo vascular de mediana intensidad, tanto con Doppler color como con Power.
Por lo tanto, se decide hacer una punción bajo guía ecográfica de este ganglio y la anatomía patológica reveló que se trataba de una adenitis reactiva. Esto es lo que a veces ocurre, ¿no es cierto? Es decir, a pesar que en el modo B era un ganglio que presentaba características bastante habituales, por decirlo de alguna manera, tiene un bajo valor predictivo positivo, nos llamaba la atención la vascularización y por eso fue indicada la punción bajo guía ecográfica. Siguiente. Aquí también tenemos otra paciente donde estamos analizando en la misma paciente, las tres imágenes corresponden a la misma axila, la axila derecha, el ganglio que estamos observando en el sector superior, fíjense que tiene una cortical que llega hasta 6.8 milímetros de espesor, siendo completamente irregular el espesor de esa cortical. Y en las imágenes inferiores vemos en modo B que el espesor de la cortical no nos llama tanto la atención, mientras que el Doppler color ya se empieza a insinuar como más importante en la cortical que en la región del ilio. Por eso fue a biopsia y dio una adenitis reactiva. La siguiente. En este caso lo pusimos, como dije hace un momento, ustedes vieron que en la axila a veces hay ganglios que son en la misma paciente, en la misma axila, ganglios que son ampliamente sospechosos y otros un poquito menos. Por eso le pusimos tipo 3/4. ¿Por qué? En la imagen superior a la izquierda, ese ganglio todavía se ve el ilio, se ve que está excéntrico. Pero en las otras imágenes que estamos viendo en la pantalla, en el resto de las imágenes, fíjense que la distribución de la vascularización es a predominio periférico y ausencia iliar. Inclusive en la imagen central, ese ganglio es completamente redondo. Esta paciente había sido operada por una cirugía conservadora de la mama izquierda 1 año y medio antes y había recibido también quimioterapia. Entonces se le hizo la biopsia de estos 3 ganglios, siendo el resultado correspondientes a metástasis por un carcinoma ductal. Siguiente. Este es otro tipo 3, fíjense, estamos observando, en este caso, en modo B, donde tiene una cortical de 4.9 milímetros, lo cual es llamativo, y tiene un hilio ligeramente desplazado. Y también la señal Doppler color a predominio periférica. Por eso se le colocó tipo 3, valor predictivo positivo 40% y fue a punción. El resultado de la anatomía patológica dio adenitis reactiva. Siguiente. Tipo 4. ¿Por qué tipo 4? Bueno, fíjense, en este caso estamos observando, tanto con Power como con Doppler color, un ganglio que si bien es ovoide, tiene tendencia a que seguramente, si lo dejamos evolucionar, se va a ir redondeando. Y solamente en algunos cortes pudimos observar la presencia del hilio excéntrico y en otros ausencia total del hilio. Por eso fue categorizado tipo 4, por Doppler color, con un valor predictivo positivo del 70%, y los 2 ganglios que fueron punzados, como estamos viendo aquí, dieron positivos para metástasis de carcinoma ductal. La siguiente. Este es de tipo 5. ¿Por qué? Fíjense las características como acabamos de mencionar desde el punto de vista gráfico. Esta paciente tenía como antecedente un carcinoma de mama multicéntrico. Tenía un tumor en la hora 9, otro en la hora 12, correspondientes a un carcinoma ductal infiltrante, GH2, GN2 y M1, y presencia de microcalcificaciones. Y cuando fuimos a la exploración axilar, nos encontramos con estas imágenes ganglionares que se correspondieron por punción también a metástasis del mismo tipo de carcinoma. Siguiente. En este otro caso hemos puesto 4/5. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, a veces se nos dan la combinación de diferentes patrones, pero lo que estábamos seguros es que seguramente tenía que ir a una punción diagnóstica, tanto desde el punto de vista morfológico en modo B, como por el Doppler color. Por eso resultó positivo para una metástasis de carcinoma ductal. La siguiente. Otro caso, también de tipo 5, fíjense las características, la siguiente. Esta tipo 4, en la biopsia de la mama, había dado un carcinoma NOS, GH2, GN2, M2, y el ganglio también infiltrado por un carcinoma ductal. Estamos viendo la orientación, por lo menos en 2 tomas, nosotros hacemos 5 tomas. La siguiente.
Bueno, este es un caso más que evidente, ¿no es cierto? Fíjese las características. Es un ganglio redondeado, con áreas de necrosis, con alteración de la ecogenicidad y de la ecoestructura, con una importante riqueza vascular al Power Doppler. Entonces, con estas características, por supuesto que fue a punción, tratando de evitar las zonas de necrosis. Y el resultado fue metástasis de un carcinoma infiltrante con características de lóbulo hillar, categorizado como GH3, GN2 y M1. La siguiente. Esta otra paciente se realizó una punción debido a que en realidad se trataba de una paciente con un carcinoma categorizado como carcinoma oculto. No se veía nada en la mamografía ni en la ecografía mamaria. Y el motivo de consulta había sido por palpación de una masa en la región axilar. Entonces fue categorizada tipo 5 y se hizo la punción mediante el sistema vacuna asistido, lo cual nos dio un resultado de metástasis de carcinoma ductal. Siguiente. Esta es otra paciente también, donde aprovechamos a hacer la punción de la mama más la punción de los ganglios, que nos dio infiltrados por adenocarcinoma. Siguiente. Y aquí tenemos casualmente la existencia del ganglio intramamario y del ganglio axilar. Fíjense de acuerdo al body mark. Nosotros estamos viendo un ganglio intramamario que tiene las características completamente normales, que está ubicado en la hora 5 de la mama, con un patrón vascular normal iliar, y el axilar es un ganglio más redondeado y con ausencia de hilio. Entonces este sería sospechoso. Siguiente. Los ganglios intramamarios, como vuelvo a repetir, cuál es la importancia de reconocerlos y tomar la experiencia, es tratando de ver no solamente el modo B, sino la posibilidad de usar el Doppler color. Esto va a ser definitivo para hacer el diagnóstico diferencial de masa ocupante. La siguiente. El patrón redondeado, hipoecoico, como vimos hace un momento. La siguiente. En este caso se trataba de un carcinoma ulcerado de la mama izquierda, por lo cual no se había podido realizar la mamografía porque las condiciones físicas de la mama no lo permitían. Se trataba de un carcinoma localmente avanzado y ulcerado y presentaba la presencia de una adenopatía supraclavicular, que fue punzada y resultó ser también una metástasis de un carcinoma que además presentaba áreas de necrosis. La siguiente. ¿Cuál es el significado y el valor del ganglio centinela? Bueno, como hemos visto en las primeras diapositivas, nosotros sabemos que muchas veces el ganglio centinela es justamente el ganglio portero, ¿no es cierto? Es el primer ganglio que se afecta ante la presencia de un tumor mamario. Por eso nosotros hablamos de lo que es el ganglio centinela y a posteriori, cuando avanza la enfermedad, hablamos del compromiso de los ganglios axilares propiamente dichos. Entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta ese mapeo ganglionar que vimos en la primera diapositiva. La siguiente. Esto lo vamos a interpretar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando nosotros vemos que el ganglio centinela no tiene presencia de metástasis, estos son valores estadísticos, está demostrado que la paciente tiene una posibilidad mayor del 95% de no tener invasión de los ganglios axilares. O sea, es muy importante este dato. Por otra parte, las metástasis en la cadena mamaria interna ocurre con menor frecuencia que en la región axilar, aproximadamente el 10% de las pacientes las presentan. Ahora, si la paciente tiene extensas metástasis a nivel de la axila, la mamaria interna puede estar comprometida en más del 20% de los casos. Estos son datos estadísticos que tenemos que tener en cuenta para ver cuáles son los territorios que tenemos que completar a la hora de hacer una pesquisa de todo el mapeo ganglionar. La siguiente. Otro comentario podría ser que las metástasis en los ganglios supraclaviculares no ocurren directamente, sino que primero hay una invasión de la yugular interna o de la subclavia y el pronóstico, por supuesto, es mucho peor que cuando hay compromiso solamente de los ganglios axilares. Y habitualmente la histología de los ganglios metastásicos suele ser similar a del tumor primitivo.
al que lo originó, en el 85% de los casos. Siguiente. Esta entidad, que es el carcinoma oculto de la mama, si bien es cierto que tiene una incidencia muy baja, de un 0.3 o un 0.8% de los casos, como definición diríamos que es aquel carcinoma donde no se observa lesión mamaria por mamografía, por ultrasonido ni resonancia, y también lo más importante a resaltar es que la única manera en que puede llegar a clasificarse este carcinoma es porque se puede encontrar en forma palpatoria o por imágenes la presencia de ganglios axilares sospechosos de metástasis. La siguiente. Como vemos en este caso, por ejemplo, estamos viendo en las 4 imágenes de esta paciente, son imágenes ganglionares completamente diferentes. En esta paciente en la mama no tenía nada, simplemente la manifestación estaba a nivel axilar, con un patrón típicamente sospechoso de metástasis en compromiso global y en otro con compromiso parcial. Siguiente. En la misma paciente, también en algunos de estos ganglios veíamos la persistencia de la imagen iliar y en otras no. La siguiente. Y en este caso también la mama era negativo y fue otra paciente de positivo para carcinoma diagnosticado a nivel de la axila. Era un ganglio que medía 1,5 centímetros, 15.3 milímetros por 17.6 milímetros. Siguiente. Bueno, en esta paciente también categorizada como 4 o 5, ¿por qué? Porque vemos la coexistencia de 2 tipos de patrones. Esta paciente presentaba un antecedente de carcinoma de la mama derecha hacía 2 años y tratamiento radioterápico en la mama derecha. Y fíjense que lo que estamos analizando ahora es la axila izquierda. O sea que en este caso hubo una metástasis cruzada. O sea, en la axila contraria. Siguiente. Por lo tanto, nosotros somos defensores del intervencionismo, si es posible, en forma simultánea, desde el punto de vista de la mama, la lesión que se puede encontrar en la mama y o la axila. La siguiente. ¿Cuáles son los métodos que disponemos? Disponemos de la punción con aguja fina, la aguja gruesa o la punción vacuna asistida. Pero lo más importante es que nosotros sepamos cuál es nuestra habilidad para el sistema que vamos a manejar. Siguiente. Entonces, si nosotros pretendemos sacar material citológico, haríamos una punción con aguja fina, mientras que para material histológico usaríamos aguja gruesa con una pistola automática, o bien el otro método, que sería la punción vacuna asistida. Tenemos que elegir el método que esté a nuestra disposición, que sepamos usar, y también depende un poco de la localización que esté ese ganglio que sospechamos que es patológico con respecto a los vasos de la axila. La siguiente. Siguiente. Por eso nosotros decimos que no utilizamos la punción con aguja fina. Preferimos la punción histológica. Como estamos viendo en la diapositiva siguiente, vamos a ver, porque decimos que la punción con aguja fina a veces nos puede brindar un material insuficiente o un inadecuado material para el diagnóstico, y de esta manera deberíamos de evitar los falsos negativos. Por eso elegimos la siguiente, la punción con aguja gruesa, que es una punción, la siguiente, que nos permite sacar material histológico. Y lo hacemos en el mismo momento. Podemos arrancar un video en este sector, ¿sí?, donde vemos que hacemos la exploración de la mama, propiamente dicha, y también la exploración axilar, como estamos viendo en la parte superior. Vemos la punción mamaria, la punción axilar y en el sector inferior las 2 imágenes de los tumores correspondientes. La siguiente. En este caso fue categorizada como tipo 5, valor predictivo positivo 90%, y vemos la
mama a la derecha, el tumor de la mama a la derecha, y a la izquierda ese ganglio totalmente patológico en cuanto a su patrón en modo B y también en Doppler color. Y el resultado fue carcinoma ductal infiltrante, con metástasis de la misma etiología. Siguiente. Dentro de las estadísticas de punciones con aguja gruesa, aquí estamos haciendo una cita de Husam y colaboradores, que está publicado en Annals of Surgery del 2011. Ellos demuestran una sensibilidad del 80%, con un índice de confiabilidad entre el 74 y 84, una especificidad de 98, índice de confianza 97 a 99, y un valor predictivo positivo de 97%, con índice de confianza del 95 al 98%. La siguiente. Estos son dos casos diferentes, dos pacientes diferentes, donde podemos observar la imagen de la axila, que nos muestra cómo puede ser, en un caso de la derecha, la confluencia de los ganglios, no podemos decir si es uno o más, y en la de la izquierda vemos la presencia de microcalcificaciones, como también de la misma manera puede manifestarse el carcinoma en la mama. Siguiente. A veces utilizamos para grandes masas axilares o conglomerados ganglionares una punción asistida por vacío, como estamos viendo aquí, bajo guía ecográfica. Siguiente. Lo estamos viendo en este caso, categorizado tipo 5, el tumor axilar con biopsia bajo guía ecográfica, punción vacuna asistida. La siguiente. Donde no corremos ningún riesgo porque estamos monitoreando todo el tiempo. Este es un pequeño videito que lo podemos arrancar en el sector inferior, aquí abajo, ahí. Y entonces esta es la cantidad de material que se puede extraer con este método. Es una excelente cantidad de material que nos permite realizar todo tipo de investigación. Siguiente. Pero siempre tenemos que focalizarnos en qué podemos hacer y qué sabemos hacer. Este fue una masa voluminosa, fíjense, donde estamos viendo el artefacto que provoca la introducción del handpiece, de la aguja del handpiece, para tomar material vacuna asistido. Siguiente. Que por supuesto quedó maligno para células neoplásicas. Esta paciente tenía de 71 años, ambos cuadrantes superiores comprometidos por un tumor, que según refería la paciente, hacía 2 meses que lo presentaba con aspecto de carcinoma agudo. Había tenido un antecedente de una cirugía benigna hace más de 15 años, y estamos viendo la axila alterada, si bien es importante resaltar que no tenía un patrón vascular correspondiente. A esta altura es importante aclarar que de acuerdo al momento en que estemos haciendo la exploración axilar con Doppler color, va a depender mucho del equipo, de la sensibilidad al color que tenga el equipo. Ustedes vieron que yo traje imágenes de diferentes etapas, ¿no es cierto? Entonces, los equipos de última generación tienen mucho más sensibilidad al Doppler color. La siguiente. Por eso es que muchas veces en pacientes que tenemos de cierto tiempo atrás, no tenemos una riqueza vascular como queríamos o era esperable. Estos son los resultados obtenidos en el servicio de las punciones ganglionares mediante core biopsy, ya que, como dije, no usamos punción con hoja fina. En esta estadística me ayudó la doctora Diana Carolina Sánchez Cárdenas, a recoger el material para traerles a ustedes las estadísticas, y contamos con la doctora Vanina Freire, que es la que interpreta las muestras. Entonces tuvimos positivas para metástasis de carcinoma de mama, el 66.32% de los casos, histologías discordantes, 14 casos que fueron a la revisión, adenitis reactiva, 7 casos, negativa para metástasis de carcinoma de mama, 10 casos, el 10.20%, y positivas para metástasis de melanoma, o sea, un carcinoma no mamario, 2 casos, el 2.04%. La siguiente. Con modo B, la sensibilidad resultó del 86%, la especificidad 97%, valor predictivo positivo 93% y valor predictivo negativo 89%. Siguiente, utilizando solamente el modo B. Para mejorar el diagnóstico del ultrasonido, se agregó el Doppler color, como dijimos hace un rato, lo venimos diciendo sobre todo en las imágenes, y el primer criterio
es tratar de diferenciar la localización del flujo vascular. Es decir, no tomamos en cuenta ni índices ni velocidades, sino el mapeo, lo que llamamos mapeo vascular. Es decir, el más sospechoso es el que se va a encontrar en la zona periférica, no en el ilio. La siguiente. Pero lo que también tenemos que considerar es que no todas las pacientes puede ser que tengan metástasis axilares. Primero tenemos que ver si tiene un carcinoma localizado a nivel de la mama para poder correlacionar con la imagen que estamos observando en la axila. Porque como vamos a ver casi al final de esta presentación, a veces encontramos vascularización importante en el ganglio, pero que no se corresponden con metástasis de una patología mamaria, sino que se corresponden a otras etiologías. En este caso, esta paciente tenía un mapeo vascular diferente de acuerdo al ganglio que estuviéramos analizando. En el caso del ganglio superior, que era el ganglio más pequeño, esta es la misma paciente con 4 imágenes. Fíjense que tiene una vascularización con Doppler color tipo 4, y en la inferior el ganglio es de mayor tamaño, tiene una pequeña de necrosis, pero el mapeo vascular es mucho más importante. Ambos, de todas maneras, fueron positivos para metástasis por carcinoma. Siguiente, ductal infiltrante. Y con Doppler color, en esos ganglios sospechosos de metástasis, la sensibilidad fue de 70, especificidad 98, valor predictivo positivo 96%. Siguiente. Bueno, aquí estamos viendo dos pacientes distintas, ¿no es cierto? De tipo 5, valor predictivo positivo 90%, ambos metastásicos, uno más redondeado, otro más elongado, pero con un patrón vascular que no hay ninguna duda que es ampliamente sospechoso. Siguiente. Este es otro caso de una paciente que ya había sido operada por un carcinoma de la mama derecha con cirugía conservadora, y el motivo de consulta en el momento de este estudio fue por masa palpable a nivel de la axila, y se comprobó que era una recidua de un cáncer de mama. Siguiente. Esta es otra paciente también. Fíjense el patrón de ambos ganglios, ¿no es cierto? El Doppler de ambos ganglios. Fue metástasis por carcinoma ductal invasor. La imagen de la derecha mantenía el hilio excéntrico, en la imagen de la izquierda otro ganglio que presentaba un patrón completamente distinto, así también como la distribución vascular. Siguiente. Tipo 5. Siguiente. También con un patrón muy importante de tipo vascular. Otro tipo 5, en este caso, fíjense, lo estamos analizando con Doppler color, con Power, y después por qué decidimos hacer la punción. Esta paciente de 67 años de edad había tenido un antecedente de carcinoma de la mama derecha tratada con radioterapia, con letrozol, y apareciendo después este tipo de ganglios. Y la biopsia de estos ganglios dio carcinoma ductal infiltrante más hiperplasia sinusal reactiva. Siguiente. Este es un trabajo presentado por la CERAM, que ya tiene su tiempo, el 2011, pero tiene mucho valor porque nos permite de esta manera hacer un análisis combinado. Cuando se halla un engrosamiento cortical importante y además el flujo vascular está referido fundamentalmente a la cortical y no al iliar, encontramos que ese valor predictivo positivo, según esta estadística, se corresponde con el 100%. Siguiente. Y otro trabajo que fue presentado por Young en un Radiology del año 2001, hablaba de la diferenciación entre ganglios benignos y malignos cuando se usaba el ultrasonido más agentes de contraste. En realidad está mal utilizado el término, aunque está ampliamente difundido en español, porque son resaltadores de señal vascular. Bueno, esta diferenciación, cuando usaba este medio de contraste, tenía una sensibilidad del 80% y una especificidad del 92%. Siguiente. Por lo tanto, podríamos decir que los resaltadores de señal vascular y el ganglio centinela, que también fue utilizado para encontrar ese ganglio centinela, en este trabajo se revela que la sistemática revisión y metaanálisis de estas pacientes con carcinoma invasor, axila clínicamente negativa y ultrasonido negativo, la identificación del ganglio centinela usando contraste fue del 70 al 90%, lo cual es muy importante este dato para resaltarlo.
y la biopsia del ganglio centinela preoperatoria usando contraste mostró los verdaderos negativos y la especificidad fue del 100%. La siguiente. Bueno, no se asusten, simplemente esto es un algoritmo diagnóstico utilizado y que fue publicado como una guía en el año 2019, en noviembre del 2019, tomando en cuenta aquellas pacientes que en el preoperatorio van a recibir terapia neoadyuvante. Y aquí entonces se abre este algoritmo diagnóstico en cuanto al resultado del estudio axilar. Este estudio axilar por ultrasonido puede ser que nos dé una imagen no sospechosa, entonces se le hace la neoadyuvancia y la axila después de la neoadyuvancia. Continuamos por este lado izquierdo del algoritmo diagnóstico, no es sospechosa y se va a la biopsia del ganglio centinela. Cuando vamos para la derecha de este algoritmo diagnóstico, puede ser que el ultrasonido axilar antes de la terapia neoadyuvante dé sospechosa, se le hace una cobiopsy, se le coloca un clip metálico, se marca ese ganglio que fue biopsiado. Si es negativo, se va a inclinar hacia el algoritmo de la izquierda y si es positivo, se va a hacer el ultrasonido axilar después de la terapia neoadyuvante. Y de ahí volvemos a lo mismo. Después de la terapia neoadyuvante, ¿cómo dio ese ganglio? Si es sospechoso, va a ir a una biopsia del ganglio centinela o, de acuerdo al cirujano y al oncólogo, puede ser que vaya a una disección axilar, una linfadeno axilar. Y si no es sospechosa, puede ser que vaya a solamente la biopsia del ganglio centinela. Siguiente. Hay otra propuesta, que es la plataforma de Amaros, que es After Mapping of the Axilla, y eligen entre una conducta que sería la radioterapia o la cirugía. ¿Cuál de los dos procedimientos se elegiría, no es cierto? Cuando este ganglio centinela es negativo, se va a hacer un seguimiento. Mientras que si este ganglio centinela es positivo, puede ser que vaya a la linfadenectomía axilar o que vaya a un tratamiento de radioterapia. La siguiente, por favor. Por lo tanto, tratando de hacer un poquito un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y teniendo en cuenta el trial mencionado anteriormente, el Z0011, del Colegio Americano de Cirugía Oncológica, después de 6 años de seguimiento de estas pacientes, concluyeron que no se hallan diferencias significativas en cuanto a la recurrencia locorregional y a la sobrevida entre las pacientes que fueron sometidas a una biopsia de ganglio centinela solo, comparadas con aquellas que habían realizado disección completa de ganglios axilares, sugiriendo que ese vaciamiento axilar completo es innecesario cuando la biopsia del ganglio centinela es positivo. De esta manera se evitan efectos indeseables secundarios cuando se pretende hacer una exéresis ganglionar completa. La importancia de trabajar en forma conjunta, el imagenólogo con el equipo quirúrgico mamario, esto es fundamental porque podemos orientar las pautas a seguir o nos pueden pedir lo que necesite. Por otra parte, si la biopsia de un ganglio axilar ya es positiva, no sería necesario tanto la investigación del ganglio centinela. Próxima. Y bueno, todos los que trabajábamos en este área sabemos que no todo lo que se encuentra en la axila va a ser responsable de un carcinoma mamario. Siguiente. En este caso, estamos analizando los ganglios axilares y nos encontramos con un artefacto que está provocado por la migración de material de silicona a la axila. Seguramente ha habido una complicación del implante siliconado por una ruptura del implante, en general son rupturas extracapsulares, o a lo mejor en la manipulación de un recambio de implante puede ocurrir una fuga de material siliconado que va a tomar asiento en los ganglios axilares y entonces vemos el artefacto de tormenta de nieve provocado por esa sustancia que compromete al ganglio. Por eso la señal Doppler color va a ser negativa. Siguiente. Otro ejemplo sería en esta paciente joven de menos de 20 años de edad que presentaba un cuadro de mastitis y cuando vamos a explorar en la región axilar nos encontramos un ganglio elongado que mantiene el hilio, mantiene el espesor de la cortical, es variable, en algunos sectores está mantenido, en otros está ensanchado, el mapeo vascular
también escapa un poco de lo que es la región iliar, pero estamos vinculando no un cáncer de mama, sino una mastitis. Por lo tanto, esto es una adenopatía de origen no metastásico. La siguiente. En este caso, por ejemplo, la paciente tenía una categorización por modo B, ganglionar axilar, de tipo 5, con un valor predictivo positivo al 90%. Fíjense, redondeado y con ausencia de hilio. Entonces se le hizo una biopsia de este ganglio que dio metástasis de melanoma. O sea, no era un carcinoma de mama, sino de melanoma. Siguiente. En este otro caso se trataba de una paciente con un carcinoma de mama localmente avanzado, que ya era un BRAF5, que tenía sobreagregado un cuadro de miasis sobre el tumor, y entonces tenía múltiples ganglios en la región axilar que dieron metastásicos más un componente inflamatorio secundario. Siguiente. Y este es otro caso donde la mamografía era negativa, la ecografía mamaria, estoy hablando, daba negativa también, pero la ecografía axilar daba estas adenopatías realmente llamativas, preocupantes, hasta que la paciente nos dijo que tenía como antecedente un cuadro de artritis reumatoidea de larga data. Entonces fíjense que todos los ganglios son patológicos. Igual le hicimos la punción dirigida bajo ultrasonido y el resultado fue adenitis reactiva. Siguiente. Esta es otra etiología de ganglios patológicos de causa no mamaria, como son las enfermedades linfoproliferativas. Es un ganglio redondeado con un hilo excéntrico, tiene tres ganglios en este sector. Fíjense, el de mayor tamaño tiene un hilo excéntrico, una vascularización discreta a nivel cortical, pero sí muy ensanchada, donde llega a medir 6.1 milímetros el espesor de la cortical, pero no se trataba de una metástasis axilar. La siguiente. En este caso dio otra adenitis reactiva. La siguiente. Y aquí vamos ya terminando esta presentación, hablando de algunos procedimientos, como son las marcaciones mamarias y o ganglionares bajo guía ecográfica. Este tipo de marcaciones son muchas veces para control de terapia neoadyuvante o orientar hacia una disección axilar dirigida, que la sigla en inglés sería TAD. Entonces, estas marcaciones se pueden hacer con tres elementos fundamentalmente. Uno que sería el clip metálico, que sería el que nos indica cuál es el ganglio que ha sido punzado y que ha dado positivo para metástasis de cáncer de mama. El otro tipo de marcación se puede hacer con semillas magnéticas, MagSeed, que no son radiactivas. Y la tercera posibilidad es hacer esa marcación sí con semillas radiactivas. La siguiente. Estos son simplemente, les traigo algunas comunicaciones internacionales de lo que se está utilizando en diferentes países. Este es un trabajo realizado en el MD Anderson de Estados Unidos, donde ellos usan la marcación con semillas magnéticas, tanto en la mama como en la axila. Y lo utilizaron en masas mamarias, en calcificaciones, en distorsiones de la arquitectura y ponen como otros un 7%, diferentes tipos de lesiones mamarias imagenológicas. Y la conclusión es que el 100% de estas MagSeeds o semillas magnéticas se recuperan quirúrgicamente durante el procedimiento y estamos viendo cómo se ven en el espécimen. La resección del margen negativo es muy importante, es muy alto, llega a un 93.5% de los casos analizados. La siguiente. Este es otro trabajo, va a resultar difícil de leerlo, por eso decidí hacer simplemente un análisis, un resumen, unas conclusiones, que también en otro país, esto es en Europa, están utilizando la semilla magnética para localización de los ganglios marcados tras un tratamiento neoadyuvante. La siguiente. Y los resultados serían, el primer paso se hace la biopsia ganglionar. El segundo paso se le coloca un clip metálico en un ganglio sospechoso previo a la quimioterapia neoadyuvante. El tercer paso sería previo a la cirugía. Se le coloca
la semilla MAC-Seed en el ganglio con el clip, que previamente le habíamos colocado el clip metálico. El cuarto paso sería la marcación del ganglio centinela con tecnesio, y el quinto paso sería la extirpación del ganglio marcado y del ganglio centinela. La siguiente. De manera tal que como conclusiones podríamos decir que la valoración de la respuesta axilar post-tratamiento en adyuvante mediante la biopsia del ganglio centinela mostró una tasa de falsos negativos elevada, 7 a 29.6%. Pero después de este procedimiento de las dos marcaciones, esa tasa de falsos negativos descendió abruptamente al 2%. Por lo tanto, la conclusión es que es muy útil este tipo de marcación. La siguiente. Estos son otros dos trabajos que están publicados. Este es un European Journal of Surgery Oncology y un estudio comparativo entre lo que es la colocación del arpón y la colocación de semillas radioactivas. La siguiente. No lo vamos a leer porque se hace un poco largo y tedioso para esta presentación. Simplemente se los muestro por si quieren tomar en nota para consultar el trabajo completo. En la comunicación del journal publicado en la Escuela Europea, como conclusión podríamos decir que en la serie de ellos, la localización del MAC-Seed, o sea, de la semilla magnética, demostró ser tan fiable y eficaz como la amplia resección ganglionar de la axila en términos de identificación de lesiones, escisión con márgenes libres tumorales y el peso de la muestra. La siguiente. Y en cuanto a las conclusiones de este otro trabajo, que lo llaman ROLL, el que utiliza semillas radioactivas con yodo y arpón, concluyen que este método de ROLL tiene la ventaja de reducir la incidencia de márgenes comprometidos en la pieza operatoria, con lo que se perfila como un procedimiento ideal para el diagnóstico y tratamiento de lesiones incipientes del cáncer de mama. La siguiente. Estos son otros trabajos donde podemos ver en el trabajo de la izquierda, que está publicado en la revista de Armenia, en Budapest, del año pasado, en junio del año pasado, donde utilizan ellos las semillas radiactivas y cómo es la cápsula donde se introduce. Luego vemos el acto quirúrgico, donde tenemos la marcación metálica más la semilla radiactiva, y la imagen de la derecha, que es del MD Anderson de Madrid, de España, la siguiente. Y este es otro trabajo también publicado este año en una revista de medicina nuclear, pueden tomar nota también de la referencia, donde hacen hincapié en el procedimiento combinado de marcaje del ganglio axilar positivo biopsiado con semilla de yodo 125 y biopsia del ganglio centinela en cáncer de mama tratadas con quimioterapia neoadyuvante. Y como conclusión, ellos dicen que la colocación de semillas con yodo 125 es una técnica factible para la localización intraoperatoria del ganglio positivo biopsiado en combinación con la biopsia del ganglio centinela. Y el resultado anatomopatológico del ganglio marcado permite determinar el estatus axilar post-neoadyuvancia. La siguiente. Como conclusiones de todo lo que hemos hablado en el transcurso de esta presentación, diríamos que la importancia de este método, por un lado, es diagnóstico, si lo estamos analizando en modo B, y también si lo estamos analizando con Doppler color, de manera tal que podemos combinar ambos métodos diagnósticos para que los valores predictivos positivos sean mayores, y la sensibilidad y la especificidad mejora combinando ambos métodos, como lo vimos desde el punto de vista estadístico. Segundo, resaltar la importancia del estudio ganglionar, tanto axilar como de supraclavicular, como de la cadena mamaria interna, para establecer un valor pronóstico. Y el tercer punto a resaltar sería la marcación con los tres elementos que acabamos de ver, tanto con el clip metálico como con la semilla magnética, como con la semilla radioactiva. La siguiente. Bueno, quiero agradecer una vez más esta invitación. Espero que los conceptos hayan sido claros. Traté de ser lo más demostrativa porque uno, cuando habla de imágenes, tiene que mostrar imágenes, porque la intención es que en nuestro cerebro se graben las imágenes y de esa manera poder hacer así un entrenamiento apropiado
adecuado y lo suficiente como para que tengamos las herramientas diagnósticas para poder otorgarle al mastólogo, al cirujano y al oncólogo la seguridad que hemos trabajado a conciencia, seriamente y con la misión de transmitir de la mejor manera posible una herramienta diagnóstica que le va a permitir orientar una terapéutica previa o posterior a la cirugía. Muchas gracias.